Pasé el verano pasado viajando de mochilero y haciendo autostop desde Knoxville hasta Nueva York. Habiendo terminado mi licenciatura en sociología, pensé en hacer algo memorable, algo de mi lista de deseos, antes de empezar mi nuevo trabajo a principios de septiembre. Siempre me han encantado los viajes espontáneos, ir a donde me lleve el viento, y ese verano fue la primera vez que tuve el dinero para hacerlo con cierta comodidad. Podía quedarme en algún motel ocasional, subirme a un tren o simplemente tomar un taxi de vez en cuando. Tenía opciones y quería que esta fuera mi última aventura juvenil antes de quedarme atrapado en la rutina laboral. Me abrí camino a través de Kingston, Princeton y Beckley, dirigiéndome hacia el noreste. Hice autostop la mayor parte del camino, pero a veces tuve que caminar durante horas antes de que alguien se detuviera para llevarme. Incluso tenía un cartel de cartón que decía Nueva York, pero, hombre, la cosa se pone difícil ahí fuera. No hay nada que te proteja de la lluvia repentina y no hay garantía de que encuentres un lugar donde quedarte antes de que oscurezca. Y no quieres quedarte dormido cuando alguien te está llevando. La seguridad es lo primero. Para cuando llegué al pequeño pueblo de Juniper, estaba exhausto. Me detuve en una cafetería para pedir indicaciones y comer algo. Me compré un pequeño broche de un girasol azul sonriente, algún tipo de cosa benéfica local. ¿Qué puedo decir? La cosa estaba al lado de la caja registradora. Había un cartel de "Se busca" de 2 niños. Me sentí mal, ya que no conocía a mucha gente en la zona y había estado caminando durante la mayor parte de los últimos 2 días. Decidí tomar un Greyhound, autobús, hacia el norte. No muy lejos, solo lo suficiente para llegar a Morgantown. Conocí a algunas personas allí y supuse que una ducha y una comida casera caliente cambiarían mi suerte. Le pedí indicaciones a la cajera. Los autobuses no paran en Juniper, dijo ella, no tenemos de esos. Qué extraño. Me quedé un par de horas antes de volver a la carretera. Nadie miraba 2 veces mi cartel de súplica, así que tuve que seguir por mi cuenta. Para ese momento, había aprendido exactamente una cosa sobre Juniper: los autobuses no paran allí. Y estaba a punto de aprender una segunda cosa, que las carreteras son una basura de hormigón. Había estado caminando durante unas 2 horas. Estaba oscureciendo y seguía la carretera principal para salir del pueblo cuando un trozo de hormigón se soltó, haciéndome resbalar y torcerme el tobillo. Caí al borde de la carretera, agarrándome el pie y viendo ya algunos moretones. Ahora realmente no había otra opción que conseguir un autobús. Retrocedí hasta una alcantarilla en la carretera y encontré un trozo de varilla de metal que podía usar como bastón. Cuando se encendieron las luces de la calle, me sentí molesto. Pensé en llamar a un taxi, pero estaba en medio de la nada y no sabía cómo describirlo. Me pongo ansioso al teléfono. Finalmente, justo a la vuelta de la curva, pude ver una parada de autobús. Solo un pequeño cartel al lado de la carretera, ni siquiera un banco ni nada, pero ya había un tipo parado allí, así que supuse que estaba en el camino correcto. Cojé hasta allí y me dejé caer al lado de la carretera. Traté de vendar mi tobillo y darle algo de soporte, pero me costaría caminar durante los próximos días de cualquier manera, no había forma de evitarlo. Mientras tanto, el otro tipo seguía mirándome fijamente. No tenía idea de qué tipo de autobús pasaba por allí, pero supuse que si alguien más estaba esperando uno, no podía estar demasiado fuera de servicio. Pero a juzgar por la forma en que el otro tipo me miraba, algo andaba mal. A primera vista, no había nada intrínsecamente extraño en él. Solo un tipo de unos 40 años, vaqueros sucios, camisa de franela arremangada y una gorra de béisbol gris. Lo único que destacaba un poco era su bufanda. Era una bufanda tipo polar de color amarillo pastel que cubría la mayor parte de su cuello. Parecía un poco fuera de lugar, pero no tanto como para que pensara en ello inicialmente. Pero el tipo seguía mirándome. Había algo extraño en la forma en que me miraba, pero no podía precisar qué era. Disculpe, dije, ¿sabe cuándo llega el próximo autobús? Ninguna respuesta. Ningún reconocimiento de ningún tipo. Ni asentimientos ni negaciones con la cabeza. Disculpe, señor, repetí, ¿viene algún autobús? Todavía nada. Me encogí de hombros. Tal vez no hablaba inglés.
pero incluso entonces, debería haber dicho algo. Esperé durante la mayor parte de una hora. El cielo se oscureció y lentamente me fui haciendo a la idea de tener que dormir afuera esa noche si era necesario. Tenía una tienda de campaña, estaría bien. Aún así, el tipo espeluznante seguía parado allí, mirándome. Ni siquiera estaba revisando su teléfono ni nada. Simplemente seguía mirando hacia mi dirección, caminando de un lado a otro. Traté de poner en palabras exactamente lo que me molestaba de él. Lo primero que noté fueron sus ojos. No parecían parpadear al unísono. Cerraba uno, lo abría y luego cerraba el otro. Y no seguía un patrón, era aparentemente aleatorio. Rápido. No lo notarías a primera vista. En segundo lugar, estaba su pecho. Cuando se quedaba quieto, podía verlo tomar respiraciones muy superficiales. Era un leve ruido que salía de su nariz, como microsilbidos. En un momento dado, no había pasado ni un solo coche durante 15 minutos. De repente, el hombre extraño caminó hacia mí. Me miró con esos ojos salvajes y aleatorios. ¿Puedo ayudarte?, pregunté. ¿Tú? Antes de que pudiera terminar mi frase, agarró el cartel de la parada de autobús y lo derribó. Apenas hizo un esfuerzo. Un pensamiento incómodo me invadió, tal vez él había puesto ese cartel en primer lugar. Saqué mi teléfono como para mostrarle que estaba listo para pedir ayuda si era necesario. Me puse de pie, apoyándome en mi muleta de varilla. ¿No viene ningún autobús, verdad?, pregunté. No hubo respuesta. En cambio, dejó de caminar de un lado a otro. No solo dejó de moverse, sino que se detuvo tan completamente que parecía que ni siquiera estaba respirando. Lo único que se movía era el tamaño de sus pupilas, dilatándose lentamente, como un gato listo para atacar. Algo en el fondo de mi mente me gritó que corriera, pero mi tobillo no me dejó. Avancé unos 3 pasos por la carretera antes de que él me placara, enviándonos a ambos rodando por una pendiente de 4,5 metros. Todo el tiempo, él seguía tomando esas respiraciones superficiales como un perro excitado. Me encontré boca abajo en la tierra con este cuerpo extrañísimo a mi lado, un denso bosque de pinos extendiéndose por kilómetros más adelante. Mi cabeza daba vueltas tratando de entender qué estaba pasando siquiera. Mientras me apresuraba a volver a ponerme de pie, no podía dejar de concentrarme en un detalle estúpido, que su cuerpo era increíblemente ligero. Fue como ser derribado por un globo de agua. Para cuando me levanté, mi atacante estaba listo para saltar de nuevo. En algún lugar de la pendiente debía haber dejado caer mi teléfono. Moví mi trozo de varilla en un arco amplio, golpeándolo en el costado de la cabeza. Fue como golpear un saco de arena, ni siquiera lo frenó. Antes de que pudiera tomar impulso para golpear de nuevo, me agarró. Me sorprendió, haciéndome tropezar con mis propios pies mientras me arrastraba hacia el bosque. Tenía un agarre como una maldita prensa que se clavaba en mi ropa, y era mucho más fuerte de lo que anticipé. Fui arrastrado por mi mochila. Logré quitármela y escapar de su agarre por un momento, pero antes de que pudiera alejarme, esas manos me atraparon por el cuello de mi chaqueta. No importaba cuánto pateara y gritara, podía ver las luces de la carretera desapareciendo cada vez más lejos. Fui arrastrado a través de arbustos, retoños y ramas. Las cosas se clavaban en mi piel, rasgando mi ropa. Apenas podía respirar, pero seguí luchando. El hombre de la bufanda amarilla simplemente seguía arrastrándome más lejos de la luz, todo el tiempo jadeando con respiraciones rápidas. No importaba cuánto gritara, me retorciera o girara, esas manos no cedían. Luchamos durante lo que parecieron horas. Me quité la chaqueta y él me agarró por el pie. Me quité los zapatos, pero él simplemente agarró mi cinturón. Después de un rato, estaba demasiado cansado para luchar. Me resigné a simplemente aferrarme a lo que pudiera alcanzar para intentar frenarlo, pero todo lo que hice fue magullarme las manos. En algún momento simplemente me quedé allí, exhausto, mientras él me arrastraba más adentro del bosque. El suelo áspero del bosque se convirtió en hierba suave cuando fui arrastrado a un campo. Había luna llena y podía ver todo a través del claro. El hombre de la bufanda amarilla se detuvo de repente e inhaló profundamente,
su torso hinchándose como un globo. Hubo un leve crujido mientras sus costillas se reajustaban. Estaba oliendo algo. Hice un intento de levantarme, pero él simplemente me pateó hacia abajo y puso un pie en mi torso. Al menor movimiento, presionaba para mantenerme bajo control. Había otros allí. Podía oírlos arrastrando los pies en la hierba alta. Desde donde yacía, solo podía ver la mitad superior de ellos. Eran 3 en total, 2 hombres y una mujer. 2 de ellos llevaban sus propias señales de autobús. Los 3 llevaban bufandas similares a la de mi asaltante. Uno de los hombres siseó. Realmente siseó con la boca abierta, adoptó una postura amenazante y dio un paso adelante. Pero mi atacante no se inmutó. En cambio, le siseó de vuelta. No era un sonido normal. Era como alguien tratando desesperadamente de toser pero sin lograr sacar la flema. Me sentí como una presa mientras discutían no verbalmente sobre quién se quedaba con los 2. Algo me agarró por el cuello. Una cuarta persona, todavía empuñando su señal de parada de autobús. Fui apartado y, mientras mi atacante se inmutaba, se abalanzaron sobre él. Escaló a una pelea total, pero no como ninguna pelea que hubiera visto jamás. Contorsionaban sus cuerpos en ángulos imposibles, también hinchándose y encogiéndose como peces globo. Seguían empujando sus cuellos hacia adelante mientras sus cabezas simplemente se balanceaban de un lado a otro. En la confusión, comencé a arrastrarme. Nadie me estaba mirando. Me arrastré sobre mi vientre tratando de alejarme. Mi tobillo me estaba matando, cada pequeño bache enviaba una descarga de dolor por mi pierna hasta mi columna vertebral. De repente, todos se detuvieron. En el borde del claro del bosque, pude ver a otro más. Este era mucho más grande. Una mujer, fácilmente de 2 metros de altura. Llevaba una señal de parada de autobús, esta de un modelo ligeramente diferente, y tenía a alguien echado sobre su hombro. Otra víctima. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos me agarraron, mis brazos, mis piernas, mi ropa, y comenzaron a arrastrarme por el claro. Cualquier desacuerdo que hubieran tenido debió haberse aclarado con la presencia de este personaje líder. Por reflejo traté de hablar. Exigí que me escucharan, que se explicaran, cualquier cosa. Podía escuchar mi voz quebrándose mientras no obtenía nada más que expresiones vacías a cambio. Esos ojos tontos y rodantes, todos parpadeando al azar, todos tomando respiraciones superficiales. Pero esta última, la grande, ella era algo completamente diferente. Se movía como si las articulaciones no importaran. Doblaba los brazos hacia atrás y hacia adelante y seguía girando la cabeza como un búho. Su boca estaba completamente abierta como si estuviera gritando constantemente, pero no emitía ningún sonido. Solo una expresión completamente vacía. Llegamos a un montículo en el borde del claro donde habían hecho un refugio improvisado. Habían cavado en la tierra y lo habían cubierto con ramas y musgo. También era una especie de almacén con al menos una docena de señales diferentes, señales de alto, señales de parada de autobús e incluso un par de bancos simples. Esto era una especie de táctica para atrapar a personas que estaban solas, perdidas o desesperadas. Utilizaban cualquier cosa que pudiera hacer que una víctima cambiara su comportamiento para detenerse por un momento o esperar. La grande dejó caer a una persona a mi lado. Un hombre con sobrepeso y calvicie de unos 20 y tantos años con unos de los ojos más azules que había visto jamás. Estaba entrando y saliendo de la conciencia y podía ver profundos moretones en su cuello. Debieron haberlo estrangulado hasta desmayarlo. Mientras los 5 atacantes comenzaban a revisar la colección de señales y símbolos, intenté despertar a la otra víctima. Estaba completamente fuera de sí, murmurando algo sobre puertas blancas y jardines. No podía encontrarle sentido. Cuando finalmente volvió en sí, apenas podía formar una frase coherente. Mi primer pensamiento fue que necesitaba atención médica, estaba claramente mal. Aún así, estaba recobrando el conocimiento. Me atraparon en un semáforo en rojo, dijo con dificultad. Me sacaron del coche. Me atraparon en una parada de autobús, tenían una señal falsa, dije yo. ¿Quieren dinero?
Tengo dinero. No lo creo. Había algo profundamente inhumano en estas personas. Si quisieran dinero, simplemente me habrían matado. No, querían algo más. Y eso me preocupaba. Antes de que pudiéramos hablar más, lo agarraron por el pie y lo arrastraron por el suelo. La mujer grande ni siquiera se inmutó. Este tipo pesaba fácilmente 130 kilos, pero ella tiraba de él como si fuera una bolsa de papas fritas. Él se agitó y protestó, la manga de su camisa se atascó y se arrancó en una raíz afilada. Todos se ayudaron mutuamente sujetándolo mientras él me miraba pidiendo ayuda. Esos ojos azules pálidos y desesperados. Nunca había visto nada igual antes. La grande le quitó la bufanda, revelando una herida masiva en medio de su garganta. Todavía se veía roja y fresca. Una herida en la garganta que llegaba hasta el esófago, mostrando la musculatura viva contrayéndose. De ahí venía el silbido. Pude verlo ahora. No solo estaban tomando respiraciones superficiales, estaban ciclando sus pulmones. Mientras un pulmón inhalaba y exhalaba, el otro lo hacía en un intervalo diferente. Como cuando pedaleas una bicicleta, un pie sube, el otro baja. Por eso el pecho se movía tanto. Estaban respirando constantemente. Un silbido provenía de ellos inhalando y exhalando aparentemente de manera simultánea y continua. Esto era algo completamente diferente. La mujer grande se inclinó cerca, abrazando a su víctima, poniendo sus cuellos uno contra el otro. Cruch, cruch, cruch. Tenía que hacer algo. Cualquier cosa. Agarré la raíz afilada con la manga de la camisa arrancada. Tenía la intención de usarla como arma, balanceándola salvajemente, pero no podía superar el dolor en mi pierna. No había forma de que escapara de ellos. Eran rápidos, estaban ilesos y podían hacer cosas que yo simplemente no podía. Así que simplemente me senté allí con mi raíz, viendo a la mujer grande ondular con algo grande moviéndose dentro y fuera de la herida en su garganta. Aún con esa cara inexpresiva. Junté todas las cosas que sabía. Mostraban una especie de estructura social. Tenían un alfa. Tenían tácticas. Mantenían a sus víctimas vivas para algo. Y todas las demás personas a las que miraba eran solo personas. No había un patrón, solo gente rota y retorcida. Así que tenía que intentar algo. Cualquier cosa. Usando la manga rota, la até alrededor de mi cuello usando el broche del girasol azul para mantenerla unida. Esto era una bufanda rudimentaria, en cierto modo. Luego me levanté. Y antes de que el resto se diera cuenta, caminé y me paré junto a mi atacante, el hombre con la camisa de franela y la bufanda amarilla. Traté de imitar sus expresiones. Hubo una reacción inmediata. El hombre de la bufanda amarilla me miró, luego volvió a mirar a los demás. Ellos, a su vez, simplemente miraron a la alfa. Ella inclinó la cabeza hacia atrás, dejando la herida expuesta en su víctima abierta al aire. Pude ver algo blanco moviéndose en su garganta, como una larga lengua blanca retrayéndose en su pecho. Hubo un momento de silencio mientras nos observaba. Parecía confundida. Traté de parpadear aparentemente al azar y tomar respiraciones superficiales. Podía sentir algo húmedo en mi garganta, aparentemente había un poco de sangre, probablemente de mis manos. La alfa se levantó, su cabeza balanceándose de un lado a otro. Ella siseó. Hubo una vibración de algo que traqueteaba en su pecho. Mi atacante parecía agitado y me empujó. Me caí junto a las señales mientras la alfa irrumpía hacia adelante. Primero para disciplinar a mi atacante con una demostración de fuerza y luego para inspeccionarme a mí. Agarré la señal de alto y me levanté, dejando que la adrenalina fluyera a través de mí. No podía mostrar dolor. Simplemente no podía. Respiraciones rápidas, parpadeo al azar, cabeza girando. Tenía que parecerme a ellos. Bueno, esto estaba condenado al fracaso. La alfa me examinó, haciendo su ruido de traqueteo. Olió la sangre, me tocó y presentó su cuello. Podía ver la herida a solo unos centímetros de mi cara. Y todo el camino garganta abajo vi algo blanco como el hueso traqueteando de un lado a otro como un palo en un barril. Ella alcanzó mi bufanda de manga sostenida por ese broche.
Mientras sus manos frías tocaban mi cuello y sus dedos comenzaban a curvarse en un agarre, de repente se detuvo. La otra víctima se estaba moviendo. Podría haber jurado que estaba muerto. Pero ahora se movía. Un apéndice largo y blanco parecido a una rama salía de su cuello abierto buscando el aire libre. Y por un momento, el grupo simplemente lo miró. Su cuerpo gritó. No él como persona, sino su cuerpo. Un chillido largo y prolongado, un cuerpo adulto llorando como un recién nacido, la sangre aún brotando de su herida abierta. Todos se reunieron a su alrededor, pero cuando mi asaltante dio un paso adelante, la alfa siseó, haciendo que él retrocediera. Luego, mirándome a mí, siseó de nuevo. A él no le agradaba yo, y ella quería que me fuera. Tanto yo como mi asaltante. Aún sosteniendo la señal de parada de autobús, hice todo lo posible para salir caminando con confianza de allí. La señal tenía este tubo de plomo pesado que podía usar para defenderme si era necesario. Avancé unos 12 metros antes de darme cuenta de que me estaban siguiendo. El hombre de la bufanda amarilla todavía venía por mí y parecía enojado. Pero esta vez yo tenía un arma más robusta. Traté de ganar algo de terreno para alejarme de los demás. Si habían sido engañados por mis payasadas o simplemente no les agradaba yo, no importaba. Éramos solo yo y este, marginado. Y cuando cargó contra mí para derribarme de nuevo, yo estaba listo. Esta vez balanceé la señal de parada de autobús en un arco por encima de la cabeza como si estuviera cortando leña. Cerré los ojos, contuve la respiración y lo golpeé directamente en el pecho. Esto fue mucho más efectivo y él se dobló. Simplemente comencé a golpearlo una y otra vez mientras su pecho se expandía y se encogía. Cuando su bufanda se cayó, pude ver algo asomando dentro y fuera de la herida de su cuello. Algo blanco buscando una oportunidad para escapar. Presionaba contra su garganta haciéndola abultarse como una serpiente vomitando un huevo. Simplemente seguí golpeándolo. Lo golpeé hasta que la cosa blanca dejó de moverse. Hasta que estuve cubierto de sangre. Hasta que el chillido se apagó. Hasta que los dedos dejaron de contraerse en diferentes direcciones. Y hasta que la cabeza dejó de girar de un lado a otro. Lo golpeé hasta que mis músculos ardieron y mi respiración se volvió rápida por el agotamiento. Cuando finalmente me limpié la sal de los ojos, no estaba mirando nada más que huesos rotos y una bufanda amarilla. Apenas recuerdo haber regresado a la carretera principal. Recuerdo colapsar mientras salía el sol y a un hombre en una camioneta pidiendo ayuda. Recuerdo una cara familiar, una puerta blanca, algo azul. Más tarde, mi amigo condujo desde Morgantown para verme y recibí una docena de llamadas de mis amigos y familiares preguntando si estaba bien. También me hicieron tomar una prueba de drogas. Aparentemente actué de manera irracional. Así que solo ten cuidado. Se pueden identificar fácilmente. Usan algo para cubrir sus cuellos y viajan uno por uno. Usan algo para llamar nuestra atención o para separarnos de los demás. Señales de alto para atrapar a conductores solitarios, señales de parada de autobús para atrapar a vagabundos. Probablemente tengan una docena de otras tácticas similares. Creo que están aprendiendo sobre nosotros con información de segunda mano, probando y tanteando para ver qué funciona. No hablan y pueden ser muy pacientes. El primero se quedó conmigo durante mucho tiempo antes de atacar, tal vez solo se estaba asegurando de que estuviera solo. Mirando hacia atrás, apenas puedo creer que sucedió. ¿Alguna vez has oído hablar de ese día que es tan diferente a cualquier otra cosa que hayas hecho? ¿Ese día que simplemente se siente como otra vida, otro tiempo? Ese fue uno de esos días. A veces incluso logro convencerme de que todo fue una mentira, una pesadilla, algo que inventé en mi cerebro privado de sueño. Entonces, miro ese broche de girasol azul. El que mantuvo la manga unida. Y lo sé.